Si hablamos del cultivo de maíz, la siembra de este está alrededor pues de 500.000 hectáreas, de las cuales el 40% más o menos representa a lo que es el maíz amiláceo, y un 60% lo que es el maíz duro, amarillo duro. Acá le estoy mostrando más o menos que tengan una idea las intenciones de siembra y siembra realizadas por cultivo de los años 2017, agosto 2017 a julio 2020. Comparado con los otros cultivos, el maíz amiláceo, estamos hablando de intenciones de siembra 209.000 hectáreas, ¿ya? 209.000 hectáreas del alrededor de las 500.000, y el resto va a corresponder pues al maíz amarillo duro. Estamos hablando de intenciones de siembra. En lo que respecta a los años 2018-2019, las estadísticas muestran para el caso de maíz amiláceo pues 209.092 hectáreas. Superficie atendida con semilla certificada. Superficie sembrada, esta es la campaña 2017-2018, hablamos de 250.000 hectáreas aproximadamente, ¿ya? Lo que la superficie atendida representa 800 hectáreas. Imagínense, miren, solamente se usa el 0,3% de semilla certificada, ¿ya? Entonces acá tenemos un gran problema. O sea, el éxito de una buena producción siempre va a partir pues de una semilla certificada. Si nosotros no utilizamos semilla certificada, pues los rendimientos van a ser bajos. Intenciones de siembra y siembras realizadas de principales cultivos por campaña agrícola. Acá hablamos de maíz, ocupa el tercer lugar, ¿ya? Tercer lugar, si hablamos de maíz amarillo duro, estamos hablando de 273.000 hectáreas, y maíz amiláceo 209.000 hectáreas más aproximadamente. Producción de maíz amiláceo según departamento. Este cultivo pues mayormente se siembra en las zonas altoandinas, ¿ya? Y si nos vamos a la zona de Cajamarca, donde he realizado este trabajo, hablamos para los años 2017, 2018, más o menos representa, acá hablamos de Cajamarca, 27.600 toneladas, ¿ya? 27.600 toneladas. Y vemos pues que Cusco y Apurímac abarca un 40, cercano a un 40% del total del área sembrada. Tamaño de las unidades agropecuarias y superficie cultivada. Ya ustedes observan acá pues que el promedio de las unidades agropecuarias, hablamos de las pequeñas unidades, representa 0,3 hectáreas.
¿ya? Mediano, estamos hablando de 1 hectárea, y grande de 88.5 hectáreas. Del, del, del total de la superficie cultivada del maíz choclo, según el destino de producción, tenemos pues que la mayor parte es para autoconsumo, ¿ya? Se va a destinar para autoconsumo, que representa el 46.5%, para venta el 53% y autoinsumo el 0.5%. Ya, para la siembra de este cultivo, si hablamos de los cultivos en general, la base está de una buena preparación de terreno. ¿Ya? ¿Con qué finalidad nosotros hacemos una buena preparación de terreno? Con la finalidad pues de, si lo relacionamos con plagas, para exponer los estados biológicos de la plaga, eh, a los enemigos naturales, a las condiciones ya sea de temperatura. La época de siembra, todos sabemos pues que en la sierra altoandina los cultivos se siembran con la aparición de las lluvias. ¿Ya? Toda siembra depende de las lluvias en esta zona. Estamos comenzando a partir de octubre. ¿Ya? A partir de octubre se siembran los principales cultivos, como son maíz, papa y otros cultivos. La siembra mayormente se hace manual. Se hace manual a un distanciamiento entre surco de 80 centímetros y entre planta de 40 centímetros, colocando 2 plantas por golpe, ¿ya? 2 plantas por golpe. Más o menos nos va a dar una población por hectárea de 40.000 plantas. Esta en función a la pendiente. Cuando la pendiente es mayor, se puede aumentar la distancia entre surco, ¿ya? A 90 centímetros. La fertilización es muy importante también en este cultivo. También se debe incorporar materia orgánica. Previo a esto de la fertilización, se debe hacer un análisis de suelos para conocer pues qué es lo que tiene mi terreno, ¿ya? Y de acuerdo a los análisis de suelo, entonces yo voy a hacer la dosis de los fertilizantes. Mayormente, de forma general, hablamos pues de la dosis de 140, 100, 140. La primera fertilización se recomienda hacer cuando el cultivo tiene 4 hojas. Ya, ahí vamos a aplicar el 50% de urea y el total de el fósforo y el potasio. ¿Ya? Esa es la primera fertilización. ¿Por qué? Porque el fósforo y el potasio pues demoran más tiempo en descomponerse. Y la segunda fertilización lo hacemos cuando las plantas ya pues tienen 8 hojas.
El agroecosistema del cultivo de maíz. Si hablamos del agroecosistema del cultivo de maíz, en las zonas, este cultivo pues va a depender de lo que es tanto los factores abióticos y bióticos. Ya dentro de los factores abióticos tenemos la temperatura. Más o menos hablamos de un promedio de 18 a 20 grados. ¿Ya? La humedad, acá es importante la humedad en esta zona. Cuando hay alta humedad, entonces vamos a tener problemas no solamente con enfermedades, sino también con plagas. Y acá más adelante vamos a ver cómo influye la humedad y las lluvias en la presencia de algunas plagas. Ya hablamos de Eusesta, que hay años pues que llegan a, a producir daños importantes. ¿Ya? Los vientos influyen también en la diseminación de plagas, el tumbado de plantas y otros. ¿Ya? El manejo del cultivo tiene que ver con una buena preparación de terreno. Luego tenemos el uso de semilla certificada. Les decía que el uso de semilla certificada pues nos va a garantizar un buen rendimiento. La época de siembra en las zonas altoandinas, las siembras dependen de las lluvias. Se siembra a partir de octubre. La densidad de plantas, hablamos pues de un promedio de 40.000 plantas por hectárea. ¿Ya? La fertilización es muy importante también. La fertilización, previo a esto, un análisis de suelos. Los riegos, va a depender de la lluvia, que está más o menos en promedio de 800 a 1000 milímetros por año. ¿Ya? Y la cosecha se realiza pues al final de abril, que las lluvias son escasas. Ya, en cuanto al manejo fitosanitario, debemos tener en cuenta para el buen manejo tanto de plagas como enfermedades. Ya partimos con una buena preparación de terreno para lo que es gusanos de tierra y otros lepidópteros. Colocamos trampas con atrayente alimenticio, en este caso trampas de melaza. ¿Ya? Tenemos que ver también la presencia de controladores biológicos y utilizar pues cuando vamos a aplicar insecticidas que no sean muy tóxicos. ¿Ya? En cuanto a la textura del suelo, un suelo suelto, va a haber mayor presencia de plagas a comparación de un suelo más pesado. ¿Ya? Ahí mostramos la fenología del cultivo, en la siembra y germinación. Ahí vamos a tener problemas con gusanos de tierra en esta zona. En crecimiento lento, presencia de Spodoptera. La plaga principal, al igual que crecimiento lento, crecimiento rápido. Más adelante es la plaga principal pues en lo que es la floración y maduración
es Helicoverpa sea. Ahí tenemos en la etapa de germinación y plántula presencia de gusanos de tierra como Agrotis, Feltia, Spodoptera, y la principal especie pues que hemos encontrado es Agrotis, ¿ya? En algunos casos también vamos a encontrar la presencia de grillo. En la etapa de desarrollo vegetativo y crecimiento lento, la plaga principal es la Spodoptera frugiperda, ¿ya? El gusano cogollero. Y además plagas secundarias como diabrótica, Arropalosifum, plaga potencial, al igual que dálvulos y peregrinos, ¿ya? Estas últimas plagas están relacionadas con la presencia de enfermedades, ¿ya? Actúan como vectores de enfermedades en este cultivo, como el rayado fino. En la etapa de desarrollo vegetativo y crecimiento rápido, sigue siendo el Spodoptera frugiperda, sigue siendo la plaga principal. Además, plagas secundarias, diabrótica, potenciales, el pulgón, Copalosifum maíz, dálvulos y peregrinos. En la etapa de floración, la principal plaga es Helicoverpa sea, ¿ya? Pero en algunos casos también vamos a tener la presencia de Eucesta, ¿ya? La Eucesta está relacionado con el Helicoverpa. En algunos casos se comporta como una plaga secundaria, ¿ya? Pero cuando las condiciones le favorecen, hablamos de la alta humedad, presencia de lluvias, sin que se presente Helicoverpa, vamos a encontrar daños importantes de esta plaga, Eucesta. Y además podemos tener también Spodoptera, pero ya no va a ser importante, y Carpophilus, que es una plaga secundaria. Etapa de maduración. La plaga principal sigue siendo el Helicoverpa sea. Ya, una vez que ingresa esta plaga, pues la presencia de lluvias y la humedad hace pues que el ápice de la mazorca, donde ingresa esta plaga, con la presencia de estos factores, pues comienza a desintegrarse. Y ahí se va a producir la llegada de otros insectos, pues, como Carpophilus y Eucesta, ¿ya? En algunas ocasiones, pues, cuando las infestaciones son altas, pues podemos encontrar hasta esta etapa Spodoptera frugiperda, pero los daños no van a tener mucha importancia. Ahí observamos la genealogía del cultivo y vamos a ver las principales plagas. Vamos a comenzar por los gusanos de tierra. Está su ubicación taxonómica: orden Lepidoptera, familia Phalaenide, y las especies tenemos Agrotis, Feltia, Spodoptera, ¿ya? Como les decía, la mayor o la plaga más importante de gusanos de tierra es
agrotis. Ahí está su ciclo de vida. La hembra coloca sus huevos en la hoja de las plántulas recién emergidas, o en algunos casos también coloca en el suelo, ¿ya? En el suelo. Entonces, una vez que germinan las plantas, estas larvas van a comenzar a alimentarse. El daño principal pues es en el cuello de la planta. Las larvas van a cortar en la base del el cuello de la planta, ¿ya? Esta plaga va a pasar por unos 6 estadios larvales, para luego el estado de prepupa introducirse debajo del suelo para empupar, ¿ya? Una vez que se transforma en pupa, luego se va a convertir en adulto, y así nuevamente se va a iniciar otro ciclo. Esta plaga pues los adultos son de hábitos nocturnos, son atraídos por la luz y van a ovipositar y copular también en la noche, ¿ya? Ahí tenemos lo que es Feltia y Agrotis. Agrotis, la larva es de color gris con bandas longitudinales de un color más oscuro. Ahí tenemos otras especies, Spodoptera eridania. Esta especie pues la encontramos en los valles interandinos. Este es más común. En cambio, la Spodoptera ocrea es poco frecuente, se encuentra esta plaga. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros vemos los adultos, acá pues las alas anteriores presentan dos bandas en las alas anteriores. Las larvas, ¿cómo lo diferenciamos de Spodoptera ocrea? Por la presencia de manchas triangulares, mayormente los estadios más desarrollados, ¿ya? Y el Spodoptera ocrea también tiene manchas triangulares, pero un punto amarillo dentro de esas manchas color oscuras, ¿ya? Que lo vamos a diferenciar de Spodoptera eridania. Están las posturas. Colocan en el suelo, cerca de la base del talluelo, y tienen la forma pues semiesférica. Algunas especies colocan de forma individual, otras en grupo y también en masa. ¿Ya? Ahí, ¿cómo lo encontramos en campo? En campo lo encontramos, como son de hábitos nocturnos, entonces en el día están escondidos debajo de la planta, debajo de los terrones, en esta forma, en forma de C, ¿ya? En forma de C, ¿ya? Y acá observamos el daño, pues va a cortar la plántula. ¿Ya? Ahí tenemos la planta que ha sido dañada, la presencia de larva en forma de C. Y ahí vemos pues
el daño. En algunos casos, cuando no utilizan semilla certificada, algunos colocan más de 2 semillas por planta, por golpe, perdón. Entonces, esto va a permitir cuando hay ataque, pues no se pierden muchas plantas. ¿Ya? Ahí observamos la planta que ha sido cortada y la presencia de la larva. Ya miren, acá ya la planta está más desarrollada, acá ya tiene cerca de 8 hojas y todavía tenemos el ataque de esta plaga. Ya, ahí está el daño, el corte lo hacen en, en el cuello de la planta. En algunos casos, cuando no cortan totalmente la raíz, esta planta sobrevive, puede seguir creciendo, pero llega el momento pues cuando ya tiene mayor cantidad de follaje, ya no puede alimentarse, no tiene muchas raíces, entonces comienza a secarse. Ahí está el daño en el cuello de la planta. Y miren, acá la parte terminal de la planta. ¿Ya? Este ha sido atacado por un gusano de tierra. No es el amospalpo, pareciera que fuera el amospalpo. Es agrotis. ¿Ya? Mira el daño que pues va a dañar acá, va a dañar las raíces, inclusive la planta ya no va a poder alimentarse, el punto de crecimiento, y esta planta muere. Una vez que completa ya entra al al sexto estadio larval, la prepupa se introduce debajo del suelo para formar la pupa, ¿ya? Tipo protecta o momificada, que es característico de los lepidópteros. Luego tenemos los escarabajos de hoja, ya los crisomélidos. En algunos casos, pues, cuando los individuos, los adultos, se presentan, pues, si hablamos de 5 o a 10 individuos por planta, entonces ahí se van a comportar, pues, o los daños van a ser importantes, ¿ya? El daño que causa esta plaga, pues, es el estado adulto, ya que los estados inmaduros, las larvas se encuentran debajo del suelo alimentándose de raicillas, pero el daño no es importante, ¿ya? Tenemos diabróticas, mayormente las diabróticas son las especies más importantes que se encuentran en la sierra. Es su ciclo de las diabróticas. La hembra pone sus huevos en el suelo, en las rajaduras. Estos se emergen y las larvas comienzan a alimentarse, pues, de las raíces. Pero les decía que no son importantes por el tamaño o la cantidad de larvas. No es un problema en el cultivo de maíz. Entonces, luego pasan por 4 estadios larvales para empupar también debajo del suelo. Ya el tipo de pupa es líbera.
libera oxarata, ¿ya? Y esto va a dar origen pues a los adultos, que es el estado dañino que causan en algunos casos perforaciones en las hojas del maíz. Ahí tenemos un adulto de diabrótica. Fácilmente lo podemos reconocer por la forma de su cuerpo y sus antenas, que son pues filiformes. Otra plaga, tenemos la cigarrita del maíz, ¿ya? El Peregrinus maíz, ¿ya? Ahí está su ciclo, el adulto o la hembra con su ovipositor va a causar heridas en la nervadura de la hoja, la nervadura central, y ahí va a colocar sus huevos. Y una vez que salen las ninfas, pasan por 5 estadios, ¿ya? Pasan por 5 estadios. Y esta plaga pues está relacionado con el virus rayado fino de la hoja, ya del cultivo de maíz. Luego tenemos el gusano cogollero. De todas las plagas, pues el gusano cogollero y el liotis son, o el licoverpa, perdón, son las más importantes. Ahí está su clasificación taxonómica: orden Lepidoptera, familia Phalaenide, y la especie Spodoptera frugiperda. Se le conoce comúnmente como gusano cogollero. Este es de actividad nocturna, tanto el adulto como la larva. Y ahí sus posturas lo va a colocar pues sobre la hoja, ¿ya? En grupo o en masa. Ahí está su ciclo. La hembra coloca sus huevos en masa. La masa puede contener 300, 500 o más huevos por masa. Estos una vez que eclosionan pues comienzan a raspar a las hojas del maíz. Pasa por 6 estadios, y una vez pues que las larvas ya a partir del tercer estadio comienzan a eh, migrar al cogollo, ¿ya? Al cogollo. El comportamiento de este insecto es que sus larvas son caníbales. Por eso cuando nosotros evaluamos en el cogollo del maíz, vamos a encontrar mayormente una sola larva, porque la más fuerte lo va a devorar al resto, ¿ya? Una vez que cumple sus estadios larvales, hablamos de 6 estadios larvales. El estado de prepupa se introduce debajo del suelo para empupar. Y una vez que pupa, después pues, de unos días va a dar origen al adulto, ¿ya? Va a dar origen al adulto. Ahí observamos la masa de huevos sobre la hoja del maíz. Y una vez pues que estas larvitas emergen, comienzan a dispersarse a los costados, ¿ya? Con la finalidad pues que
no sean devoradas por su comportamiento caníbal. Ya es la larva de una vista lateral. Observamos pues la presencia de 4 pseudopatas más las patas caudales. En alguna literatura vamos a encontrar 5 pares de patas o de pseudopatas, perdón, 5 pares de pseudopatas. Ya. De las bandas longitudinales en todo el cuerpo. ¿Ya? Ahí está más claro. Y una forma de reconocer pues por la presencia de la sutura icticial en la cabeza. ¿Ya? Una Y, como dice la literatura, una Y invertida. Esta es una vista en el estereoscopio. Y otra característica es presenta 4 puntos oscuros en el octavo segmento abdominal, ¿ya? Casi en la parte terminal del, del, del abdomen. Ahí observamos los daños. Los primeros estadios realizan un raspado por la, todavía pues sus piezas bucales no son lo suficientemente duras como para poder hacer perforaciones. Y a partir pues del segundo o tercer estadio ya van a realizar perforaciones. El tercer estadio ya lo encontramos en el cogollo. Y en algunos casos la presencia de excrementos puede hacer que se ha visto en algunos lugares por la presencia de humedad la invasión de otros insectos, como es el dípteros. Ponen sus huevos y las larvas van a comenzar a desintegrar las hojas cuando hay humedad. Miren, ahí es una larva dentro del cogollo. Ahí conforme se va alimentando va dejando sus excrementos. Y en los estadios avanzados ya pues encontramos las larvas en sus últimos estadios. Ya nos referimos cuando la planta ya está bien desarrollada. Todavía hay presencia de esta plaga. ¿Ya? Es el raspado que producen los primeros estadios. ¿Ya? Luego ya van a producir perforaciones de la hoja. Miren, podemos encontrar 2, 3, pero conforme van desarrollando, las más grandes van a alimentarse de las otras, van a devorar a las más pequeñas. Ya es su comportamiento de esta especie. Ahí vemos ya un daño importante acá en el cogollo. La hoja totalmente dañada. Y en estos casos, pues, cuando los daños son importantes, hace que la planta pierda vitalidad. Entonces, esto va a alargar su ciclo vegetativo. Observamos
Las larvas ya a partir del cuarto o quinto estadio, entonces los daños van a ser más importantes. ¿Ya? Ahí la presencia de daños en el cogollo. Y en algunos casos pueden llegar a este extremo. Cuando no se controla oportunamente, cuando hay una alta densidad, imagínense lo que puede dañar a la planta. Acá vemos solamente la nervadura que queda de la hoja. Ya, seguimos. Otra plaga importante es el gusano de la mazorca, Helicoverpa pasea, ya el nombre científico. Ya, ahí observamos la diferencia pues con Chloridia virensis, antes que era el Heliotis virensis. Fácilmente lo podemos diferenciar. Chloridia presenta bandas, 4 bandas transversales en las alas. Hay un adulto sobre el suelo. Estos insectos, al igual pues que los gusanos de tierra, el gusano cogollero, son también de hábitos nocturnos. ¿Ya? Son de hábitos nocturnos. En el día se encuentran debajo de las malezas o debajo de los terrones o en el cartucho de las plantas. Se encuentran escondidos. Esta es la edad donde nosotros debemos comenzar pues a tener cuidado, debemos realizar las evaluaciones para ver la presencia de esta plaga, ya al inicio de floración. Hablamos de floración femenina. Ya, es una parcela de maíz morado. Ya acá está en inicio de floración. Este es a 2.700 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Cutervo. Y cómo, cómo nosotros vamos a ver la presencia de esta plaga. Vamos a evaluar los pistilos, ¿verdad? En esta parte vamos a evaluar las posturas. ¿Ya? ¿Cómo son las posturas? De forma individual, ¿ya? De forma individual. Miren ahí en los pistilos la presencia de postura y tiene esta forma, ¿ya? Al igual o parecido a Heliotis virensis, con estrías longitudinales. Ahí observamos, miren, ahí está la postura. Ahí está. Y una vez que eh, eclosionan, pues las larvitas van a comenzar a trasladarse al ápice del choclo y se van a introducir. Y una vez que se introducen, pues comienzan a alimentarse de los granos del choclo. ¿Ya? Y encierra pues el problema, una vez que realizan los daños por la presencia de lluvia, la humedad, estos comienzan a desintegrarse. Entonces ahí va a venir la invasión de otros insectos como son
la eucesta y también Carpophilus. La larva de el Helicobacter pasea. El daño, miren, esta larva ya pues está en sus últimos estadios. La larva puede pasar de 5 a 6 estadios según el lugar o según las condiciones. En algunos casos vamos a encontrar la pupa en el choclo o mayormente pues caen para empupar debajo del suelo. ¿Cómo lo diferenciamos? Por la presencia de setas en el octavo segmento. Ya en el caso de eh, Helicobacter pasea, no presenta en esta parte que se le conoce como pináculo, no presenta pelos o setas. En cambio, Chloridia virensis sí va a tener presencia de pelos. O sea, es una forma de diferenciar la larva en estado larval. Miren, una vez que ingresa pues por el ápice, los daños pueden ser importantes, llegando a veces hasta la base del choclo. ¿Ya? Miren, acá está ya en la mitad, digamos, del choclo, y por donde ha ido esta larva pues ha causado daños importantes. Ahí está, esta larva solamente está en el ápice, el daño no es tan importante, pero por la presencia ya de esta larva puede presentarse otras plagas secundarias, como es Eucesta y Carpophilus. ¿Ya? Acá ya una larva desarrollada, miren acá el daño que ha causado en el ápice. Ahí tenemos también ya una larva del cuarto, quinto estadio, y el daño no solamente en la base, sino ya ha dañado, digamos, una buena parte de los granos o del choclo. Como les decía, en algunos casos puede empupar en la mazorca, pero los mayores casos se dan en el suelo. En el último estadio, en el estado de prepupa, cae para introducirse debajo del suelo. Bueno, Pococera en los valles, en los valles interandinos hay presencia, pero no es importante. ¿Ya? Ahora es Talula tramentalis. Pulgón es una plaga secundaria o potencial. En algunos casos podemos encontrar, pero no es, digamos, en todo el campo. En algunas plantas presentan, pero la ventaja de que esta plaga pues presentan enemigos naturales como el, los coccinélidos, sírfidos y también avispitas dracónidos.
La alta población en algunos casos puede causar el daño. En este caso observamos que las hojas y la inflorescencia totalmente secos, ¿ya? Como estos insectos secretan pues sustancias azucaradas, esto va a permitir que se desarrolle un hongo, el hongo de la fumagina. Entonces este hongo va a cubrir toda la hoja y no va a permitir la presencia de fotosíntesis en esta planta. Miren, les decía la importancia de no solamente de insectos predadores, sino también parasitoides. Miren, los que están de color marrón, esos pulgones están parasitados por Aphidius, tenemos eh, Visiflebus, ¿ya? Son avispitas que la hembra pone su huevo dentro del pulgón y ahí va a pasar todo su ciclo hasta completar el estado adulto, ¿ya? Una vez el adulto pues eh, va a salir rompiendo por un lado de la momia del pulgón. Y una especie que puede en algunas épocas o algunos años que puede comportarse como una plaga importante es la mosca de la mazorca, Eucesta, ¿ya? De la familia Otitidae, el orden Diptera. En campo lo observamos no solamente en el choclo, cerca del choclo, a veces cuando está todavía, en este caso es la inflorescencia, pero en algunos casos podemos observar también en estados de plántula, cuando ha sido dañado por el cogollero y por la presencia pues, de excrementos comienza a desintegrarse y ahí va a invadir la hembra va a poner sus huevos y las larvas van a comenzar a dañar el tallo. Ahí observamos su ciclo, la hembra pone sus huevos con su ovipositor mayormente pues en el ápice de la mazorca, ¿ya? Donde los granos ya están fermentando, eso lo atrae al adulto, pone sus huevos y una vez que salen las larvas, pues estas van a comenzar a alimentarse y dañar la mazorca. Ya. Pasa por 3 estadios larvales. La pupa es tipo encerrada, ya que es característico de los dípteros, ¿ya? Y esto da origen pues a los adultos. Fácilmente nosotros lo podemos reconocer en campo por la presencia de bandas oscuras, ¿ya? Mayormente tiene 4 bandas oscuras que lo diferenciamos de otras especies de otras familias, ¿ya? La Eucesta presenta 4 bandas, como observan acá en las alas. Encontramos ya cuando la planta ya el cultivo está en floración, encontramos cerca de los pistilos, ya los adultos. Ya la forma de sus huevos son alargados, abusados,
está la larva, el ápoda, y de un color amarillo, ¿ya? De un color amarillo. Las pupas encerradas. Y ahí tenemos la presencia pues de un adulto. Y ahí se ven las bandas transversales, 4 bandas transversales, 3 más pronunciadas y la última, la que está en la base del ala, es poco pronunciada. Así lo encontramos en el campo. Miren acá la presencia de estas mosquitas en el tallo. Ahí están, en el cultivo de maíz morado. Ahí están 2 adultos. Y estos están buscando pues el dónde colocar, la hembra, dónde colocar sus huevos. ¿Ya? En algunos casos, este es el choclo, a veces cuando se desprende las brácteas, entonces acaba de ingresar la lluvia. Esto va a hacer que se vaya descomponiendo y ahí pone su huevo, sin la presencia de Heliotis perdón, Helicoverpa sea, ya, sin que haya causado daño Helicoverpa sea. Tenemos varios adultos, por eso hay épocas pues que esta plaga puede comportarse como una plaga importante. ¿Ya? Observamos la hembra, fácilmente lo podemos diferenciar por la presencia de ovipositor. Tiene su ovipositor desarrollado, al igual pues que especies que pertenecen a la misma superfamilia, como son las moscas de la fruta, la Anastrefa, Ceratitis, y también de la familia Loncheide, que la hembra su ovipositor también es desarrollado, la Dasyop. Miren la presencia de larvas en el choclo. ¿Ya? A veces se ha encontrado hasta más de 20 larvas en un choclo, una mazorca. Y en algunos casos pues pueden llegar a dañar totalmente. Miren cuántas larvas y han dañado, se han alimentado de los granos, inclusive de la coronta, y han dañado el 100% de esta mazorca. Ahí está la presencia de las larvas en el ápice, mayormente se da en el ápice de la mazorca. También se puede encontrar en la inflorescencia, pero acá no va a tener importancia. Miren el daño que puede causar acá, totalmente dañado, acá la presencia de Heliotis. Esto ha permitido pues que ingrese Eucesta y dañar totalmente a la mazorca. ¿Ya? Este en menor, solamente en el ápice, acá la presencia de Eucesta, perdón, de Helicoverpa,
y esto permite pues que ingrese por esta parte las larvas. ¿Ya? Acá la presencia de larvas no ha sido atacada por el Helicobacter, pero sin embargo por la presencia de la humedad, la presencia de lluvia, ha hecho que la hembra ponga sus huevos en una parte que se está desintegrando y la larva ha comenzado a dañar los granos. En maíz blanco, miren el daño comienza del ápice, y ahí una vez pues que comienza a dañarlo estos granos o esta mazorca comienza a desintegrarse, y ahí comienza la invasión también de otros organismos como son los hongos. En un trabajo se colectó mazorcas y se aisló por separado en cada recipiente, ¿ya? Con la finalidad pues de determinar el número de individuos por mazorca, el número de moscas por mazorca. Ya una vez que estas emergieron, pues se comenzó a contar y colocar en alcohol. Y ahí está con su etiqueta. Miren, y encontramos pues que en algunas mazorcas inclusive llegaban hasta más de 30 individuos. ¿Ya? Entonces hablamos de más de 30 individuos por mazorca. La importancia que puede tener cuando la densidad de esta plaga es alta. Ahí están los practicantes que realizaron este trabajo en cultivos en mazorcas de maíz amiláceo. Está la hembra, vista dorsal, la presencia pues del ovipositor es largo, que fácilmente lo reconocemos del macho. Vista lateral, miren el ovipositor bien desarrollado. Vista ventral, vista dorsal del macho, ya de Eucesta. Y otra plaga secundaria, tenemos el Carpophilus, ya de la familia Mitidulidae. Esto ya les atrae pues cuando los granos ya están más maduros, ya a comparación de la Eucesta. La larva es de color blanco y la pupa blanca también, tipo líbera. Las posturas, si nosotros encontramos pues en el choclo, fácilmente lo podemos diferenciar tanto las posturas como las larvas de Eucesta. Miren ahí las larvas, el daño que van a ocasionar. Ya he pasado las plagas pues importantes y las plagas secundarias que encontramos en esta zona de en la sierra de Cutervo. Entonces vamos a ver las recomendaciones generales de manejo integrado de plagas en el cultivo de maíz. Si hablamos de que es el manejo integrado, nos referimos
a todos los métodos de control, ¿ya? Para esto, pues, los controles, si hablamos control mecánico, cultural, etológico, deben ser preventivos. Comenzamos con una buena preparación de terrenos para eliminar, pues, o exponer los estados inmaduros que hay en la parte donde vamos a instalar el cultivo. ¿Ya? Esto va a hacer que se expongan los estados biológicos a las condiciones ambientales, sea temperatura o a predadores. Eliminación de malezas, esto es muy importante. Las malezas son hospederos de mucha plaga y por lo tanto, pues, se debe eliminar. Conforme vamos eliminando, acá aprovechamos también para darle un aporte y remoción, pues, del suelo. Permite la aireación de la raíz. Lo recomendable es tener el campo limpio, libre de malezas, ¿verdad? Para esto también se realiza un aporte para evitar el acame o tumbado. Para el caso de gusanos de tierra, es recomendable, pues, desinfectar la semilla, y a la vez también aprovechamos para desinfectar como otros organismos como son hongos. Le colocamos un fungicida y luego un insecticida. Lo que es el control cultural, una buena preparación de suelo, abonamiento y fertilización, control de malezas, control mecánico. Cuando nosotros vamos al campo, encontramos masas de huevos, recomendable es colectar esas masas y eliminarlo. Tenemos medidas culturales, eliminación de residuos de cosecha y su incorporación, rastrojos como lo llaman en sierra, campo limpio, rotación de cultivos. Se debe rotar, pues, que con cultivos que las plagas no sean compatibles, por ejemplo, con leguminosas. Una buena preparación del suelo. Es para caso de control de malezas, fertilización balanceada. Dentro del control etológico, trampas de luz, tanto para adultos de gusano de tierra, gusano cogollero, gusano mazorquero, trampas negras, trampas con hembras vírgenes. Cuando la densidad, pues, de gusanos de tierra es alto, es recomendable utilizar cebos tóxicos. Dentro del control mecánico, aplicación de aceite comestible a los pistilos para el control de helicoverpa, 2 a 3 gotas por mazorca en el ápice de la mazorca.
Dentro del control biológico, proteger los enemigos naturales. Ahí tenemos control etológico, trampas con melaza, funcionan muy bien para adultos de gusanos de tierra, Spodoptera, Helicoverpa. Y cuando hay presencia de lluvias, pues hacer de esta forma para que no ingrese el agua. ¿Ya? Estas trampas pues deben colocarse desde un inicio, no esperar pues que la plaga ya se presente para colocarla. Se debe eh, colocar desde la siembra. Y puede estar, estas trampas pueden estar hasta casi al final del cultivo. Ya hay zonas pues que cerca de este cultivo tienen sembrado ya otras parcelas con plantas tiernas, entonces esto va a ayudar a un poco a reducir la presencia de adultos, ya gusanos de tierra, podóptera. Miren los adultos que pueden caer en estas trampas. ¿Ya? Vamos a encontrar Heliotis, Spodoptera. Y dentro del control biológico también es importante evaluar la presencia pues, de estos enemigos naturales. ¿Ya? Ahí observamos posturas de Podicus, es característico un adulto de Podicus. Esto se va a alimentar de larvas de Spodoptera y otros lepidópteros. Coleomegila maculata, que es un predator, tanto el adulto como las larvas se van a alimentar pues de pulgones. Armonia, hay lugares pues que esta especie lo está desplazando a otros especies como el Coleomegila, Hipodamia. Hipodamia convergens. Ya miren la presencia pues de dos puntos blancos en el tórax. También chinches, se ha visto pues que los Xanthocoridae se alimentan o se ha encontrado alimentándose de huevos de Heliotis. ¿Ya? En este caso tanto los adultos como las ninfas se van a alimentar de las posturas o huevos de Heliotis. O Helicoverpa, ahora es Helicoverpa ansea. Como decía, se alimenta de orios de las posturas y en algunos casos también puede alimentarse pues de larvas pequeñas o de otros insectos pequeños. Celus se alimenta también de varias especies, alimentarse de larvas o otros insectos en estado adulto. Crisopas, en algunas zonas, en los valles mayormente interandinos, estos insectos son muy importantes. ¿Ya? Y esto va a permitir pues controlar la presencia de pulgones.
Sírfidos, si hablamos de los sírfidos, las larvas también son predatoras de pulgones. ¿Ya? Tenemos especies como Ayurapta, Bacha, avispas, tenemos Polivia, Polistes, que este se va a alimentar de larvas de lepidópteros. Y también acá estas especies muy importantes de parasitoides, como los dracónidos, que van a controlar a los pulgones. Los síntomas, pues, cuando estos pulgones están parasitados, se tornan de un color marrón, y dentro de este pues se va a desarrollar el parasitoide hasta alcanzar el estado adulto. Parasitoides de larvas, también hay especies como Mphiaulax, que va a controlar larvas de Helicoverpa, Spodoptera. Y por último tenemos el control químico. ¿Ya? Ahí tenemos diferentes productos para determinadas plagas. Una cosa importante, cuando nosotros nos vamos al campo, tenemos que hacer una evaluación. Las evaluaciones deben ser pues semanales, y de acuerdo a esto pues yo debo tomar una decisión. Es la forma como el sistema de evaluación. Una unidad diaria de evaluación puede ser de 10 a 15 hectáreas, de acuerdo al estado de desarrollo. Vamos a evaluar 100 plantas, 10 puntos de 10 plantas, y en cada planta pues vamos a evaluar cogollo, 3 a 4 hojas. Para el caso de el Licoverpa vamos a evaluar, en el caso de las mazorcas vamos a evaluar los pistilos. ¿Ya? Y esa es la forma como se realiza la evaluación. ¿Ya? Podemos evaluar en diagonal. En este lado cogemos 50 plantas y 50 del otro lado. Y tener en cuenta pues cuando nosotros antes de aplicación, tener en cuenta los límites de control. ¿Ya? Los límites, de acuerdo a esto, nosotros tomamos la decisión de aplicar o no aplicar.